El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en esta noche ya. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, verso 1 en adelante. Recordemos que venimos hablando, o terminamos de hablar de la organización de la iglesia, amén. Y cómo el apóstol Pablo le da una dura tarea a Tito de confrontar la falsa enseñanza. Y terminábamos con el versículo 16 del capítulo 1, de aquellos que realmente confesaban conocer a Dios, pero con las acciones lo negaban y eran abominables y rebeldes y eran reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora entramos a un nuevo episodio y miren el título de su Biblia y dice enseñanza de la sana doctrina. Recordemos que el tema principal de este libro es poder aprender la sana doctrina, y eso es medicina. Por medio de la sana doctrina, por medio del evangelio, seremos sanos en la fe, amén. Y esa es una gran bendición. Vamos a ver la responsabilidad del verso 1 al 10, la responsabilidad que tiene Tito de enseñar a todos los grupos. Esos grupos incluyen ancianos, ancianas, incluyen jóvenes, mujeres, jóvenes, varones y también los famosos siervos del cual habla la palabra del Señor. Vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo, cuántos versículos veremos hoy. Entramos al verso 1, Tito capítulo 2, verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero antes vamos a orar. Hermano Nelson, puede poner en manos del Señor este momento. Amén. Miren la dura carta del apóstol Pablo a Tito. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El apóstol Pablo, hermanos, hace un contraste. Recordemos que venimos hablando en el capítulo 1, del cual habla de los falsos maestros y de aquellas personas rebeldes. Ahora le dice a Tito, en otras palabras, tú no seas como ellos. Tu ministerio debe ser muy diferente, y no solo el ministerio de Tito, hermano, sino el ministerio de cada uno de nosotros, haciendo un contraste increíble. Dice: pero tú, o sea, usted y yo, hagamos lo que realmente está de acuerdo con la palabra del Señor. Esto marca una separación ministerial. Mientras otras personas, hermanos, están hablando vanidades, vanaglorias y muchas cosas más que perturban el evangelio, nosotros debemos de hablar, al igual que Tito, toda la palabra, y esa palabra tiene que edificar en la obra, amén. Es por eso que dice enseñanza de la sana doctrina. Cuando le dice pero tú hablas, se está refiriendo a Tito. Ahora, hablar es proclamar con autoridad, lo cual indica una acción continua, hablar siempre del Señor, amén. No solo un día, sino siempre. Hable con autoridad, mantenga el mensaje constantemente. No se refiere a cualquier conversación de cualquier día, de decirle Cristo le ama y ahí termina todo. No, hablar del Señor implica
una enseñanza constante en su hogar, primeramente, como venimos viendo en la epístola, luego en la iglesia y luego en las cosas, por ejemplo, en el trabajo, en su lugar de deporte puede también aparecer esto. Y realmente es una exhortación muy hermosa del apóstol Pablo a Tito. Pero tú, no seas como ellos. Lo que tú hablas tiene que ser de acuerdo con la sana doctrina. Lo que es apropiado, eso significa lo que está de acuerdo. Lo que conviene, lo que corresponde enseñar. Indica que la enseñanza debe armonizar con la fe cristiana y no ser contraria a ella. No todo lo que parece espiritual conviene. La prueba es si corresponde a la verdad de Cristo. Y recalcamos a aquellos cristianos en Hechos de Berea, amén, cómo miraban la palabra del Señor para ver si de verdad ellos aprendían, ellos escudriñaban, ellos cuando alguien enseñaba de la sana doctrina, entonces ellos miraban de verdad si estaba de acuerdo con la palabra del Señor que los apóstoles habían enseñado. Ahora, la sana doctrina, hermanos, ahí equivale a una enseñanza saludable que da vida. Es enseñanza que ayuda a cualquier creyente a tener paz, a sentirse con esperanza, a sentirse que el Señor de verdad le ama. Esa es una sana doctrina a la cual usted dice: en la iglesia se enseña la sana doctrina, y esa enseñanza no enferma. Esa enseñanza no causa división, como los mismos cretenses que se decían mentirosos entre ellos, y se decían glotones, y se decían bestias. No, esa enseñanza que requiere el mismo pensar de todos los creyentes, de decir, bueno, nosotros enseñamos la Trinidad, amén, y por ende todos tienen que estar de acuerdo con esa Trinidad. Debemos de enseñar lo mismo. Lo opuesto a la enseñanza enferma, entonces, es la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, trae vida, trae salud espiritual. ¿Qué trae? Trae un crecimiento y solidez. Por eso es necesario escuchar y practicar la sana doctrina. Ahora, el contrario de la sana doctrina está la doctrina corrupta, que trae división, que trae inmadurez y por último le lleva a una muerte espiritual, y entonces son apartados del Señor por una doctrina puesta por hombres. El propósito fue, hermanos, que Tito había sido dejado en Creta para poner en orden lo que faltaba y establecer líderes. No solo eso, hermano, debía ser un pastor, que él tenía que dar el ejemplo, la verdad clara de la palabra del Señor. Él tenía que enfocar cada enseñanza con la Biblia a cada grupo de la iglesia. Y esos que mencionamos, él tenía que enseñar cómo debemos de vivir en la fe. Él iba a enseñar eso. Y es muy maravilloso porque tiene la responsabilidad de enseñar a todos los grupos. Pero antes de enseñar, el Señor ya le había preparado a él el camino. Antes de enseñar, él ya era alguien sobrio, alguien serio, alguien respetable. Era un joven, iba a ser un pastor, iba a ser un evangelista que predicaba al Señor. Luego el verso 2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Aquí ancianos, hermanos, se refiere a hombres mayores. Recordemos la palabra anciano, el líder, el que tenía como oficio de liderazgo, amén, del cual habla Tito en el capítulo 1, pero aquí está hablando de los mayores, o sea, del grupo de ancianos aparte del líder. Usted sabe a qué me refiero, a los hombres de edad avanzada en la congregación. Los ancianos eran vistos en ese entonces como ejemplos de sabiduría, como ejemplos de madurez, y Pablo exhorta a los cristianos mayores a que vivan a la altura de ese respeto. Hay muchos ejemplos en cuanto
A los ancianos los atendían y los tomaban en cuenta para muchas cosas. Y una de las cosas que más atesoro en mi corazón es cuando alguien estaba enfermo. ¿Recuerdan en la Biblia? ¿Lo llevaban a dónde? A los ancianos. Los tomaban en cuenta, ¿me? ¿Por qué? Porque ellos tenían un respeto. Ellos eran sobrios. Ellos eran serios, eran prudentes, eran sanos en la fe. Y no solo eso, ellos tenían amor por el prójimo. Tenían paciencia para las personas que no sabían de igual forma del evangelio. La palabra sobrio significa sobrio en el uso del vino. Ya lo vimos en las palabras anteriores, amén. Alguien que tiene la mente clara y no deja que ese tipo de cosas le pueda dominar por impulsos carnales. Ese es alguien sobrio. Esos ancianos eran serios, eran dignos, honorables, respetables. No significa ancianos amargados o rígidos, sino aquellos ancianos que tenían una vida llena de inspiración para los jóvenes. Aquellos jóvenes que miraban a esos ancianos como un ejemplo honorable. La idea es que un anciano cristiano, hermanos, no pueda vivir de chismes, de frivolidad, de chistes y todo ese tipo de cosas, sino con una dignidad espiritual intachable. Amén. A eso se está refiriendo Tito. Esos ancianos serios, la palabra serios, que son serios de verdad, a la hora de traer un problema o si un joven quiere un consejo, el anciano debe de actuar seriamente. ¿Para qué? Para que le guarden respeto. Prudentes, que tienen una mente sana, que es equilibrada. Todo eso nos deja ver de que la enseñanza de la sana doctrina es muy necesaria en la iglesia. Es muy necesaria aprenderla día a día. Pedírsela al Señor que nos pueda Él mismo hablar a través de la Biblia a cada uno de nosotros. La prudencia, hermanos, realmente la cual habla ahí se menciona 3 veces en este libro de Tito. Por eso es que es un fruto clave de la sana doctrina, la prudencia. La prudencia, hermanos, es aquello de tener una mente sana. Cuando hablamos de sana doctrina es tener una mente sana, de lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Esos que son firmes en la fe, en amor y paciencia. 3 cosas, miren. Recordemos que lo que requería Pablo era que aquellos hombres de Creta o los cretenses fueran sanos en la fe, amén. Bueno, ¿sanos en qué? El versículo 2 habla de esa sanidad. En primer lugar dice, en la fe, en que ellos creyeran en el Señor Jesucristo. Y no solo ahí, una vez creen en el Señor Jesucristo, dice que ellos tendrán sanidad en el amor. Miren eso, sanos en la fe, en el amor, y no solo ahí, en la paciencia. El amor ágape, entrega y servicio hacia Dios y a los demás. La paciencia, algo que persevera, la constancia en medio de pruebas, resistir con esperanza. Un hombre sano en la fe. Es ese hombre, hermanos, que persevera, amén. Es ese hombre que vemos el ejemplo hoy en día, una persona sana en la fe. Nuestra hermana Silvia, que está perseverando en la prueba, amén. Que está sana, ¿por qué? Porque nosotros hemos orado por ella. Le hemos pedido al Señor que pueda brindarle a ella un sentimiento de confianza. No de confianza, de esperanza, de poder aceptar la voluntad del Señor. Eso, hermano, es la importancia de la sanidad en la doctrina que nosotros aprendemos. Eso, hermano, porque ¿qué consejo le puede dar un mundano? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Lo perdiste todo y el Señor no hizo nada al respecto. Pero uno como creyente, lo primero que le dice, hermana, el Señor tiene un propósito para su vida. Uno que entiende, uno que muestra la seriedad, hermanos. Un cristiano maduro que tiene pulso espiritual, el cual está hablando Tito. Pablo comienza este capítulo instruyendo cómo debe de lucir una iglesia sana en los diferentes grupos. En primer lugar, los hombres mayores, o sea, los ancianos.
deben de dar ejemplo de carácter y estabilidad. ¿Por qué, hermanos? Bueno, porque los jóvenes están observando ese tipo de carácter, aunque no lo creamos. Y esos jóvenes quieren imitar ese tipo de carácter. En contraste a la cultura cretense, que lo vimos en Tito, capítulo 1, verso 12, habían glotones, ociosos, mentirosos. Entonces, esos realmente querían ver un ejemplo de modelo de virtud y firmeza a seguir. Por eso miren que realmente en la lista encabeza el hombre, siempre los ancianos, amén. Entra primeramente el hombre en ese aspecto. Luego, si usted ve el verso 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las ancianas asimismo. Al igual que el verso 2, no habla de un oficio, no habla de pastorado de mujeres o ancianas mujeres en el aspecto de que ellos son pastoras, no. Habla del grupo de la iglesia que está ahí. Hay un grupo de ancianas y van de la mano con los ancianos. Esas mujeres mayores de edad dentro de la iglesia conecta con los hombres mayores para así solo un grupo en general, hermanos, dar un ejemplo claro, dice. La iglesia necesita la madurez espiritual de los ancianos y de las ancianas. No solo de los ancianos, sino de las ancianas. Y Tito muestra una lista también, no solo a los hombres, sino a las mujeres. Dice: reverentes en su porte. Eso significa en el hebreo castatemati, que significa conducta consagrada al Señor, con reverencia. Prudentes también de igual forma. Es un comportamiento, hermanos, es un porte y una manera de vivir que es digna de estar en la iglesia. Escuche ese significado. Es un porte donde realmente usted ve lo que es ser digno de estar en la iglesia, porque hoy vemos los diferentes portes en el mundo, amén. Y uno tiene que diferenciar muchas veces. Ahora, las ancianas en la iglesia, en muchas iglesias, no tienen un porte espiritual y fallan en ese aspecto. Pero las ancianas de la sana doctrina que Tito quiere, él quiere realmente que tengan una manera de vivir sanamente. En el aspecto de que las jóvenes que van creciendo vean en ellas una buena conducta y quieran ser igual que ellas y se acerquen a ellas a pedir un buen consejo. Y es ahí donde entra la madurez de la anciana de poder llevarlas a un buen camino. Ya vamos a entrar a ese buen camino. La palabra calumniadoras, miren, hermanos, esto es una palabra muy fuerte. La calumnia o la calumniadora significa no murmuradoras. En otras versiones, el chisme. Realmente duro. ¿Por qué? Porque al que realmente le dicen calumniador es a Satanás. El calumniador, el mayor de los chismosos y mentirosos es Satanás. Pero ¿por qué Tito saca esa palabra y dice ¿por qué no puso no calumniadores? Aunque hay, amén. También hay chismosos. Pero realmente en Creta existía un grupo, hermanos, investigando de que había mujeres que eran acusadoras, difamaban los templecillos y engañaban a la gente diciéndoles que cierto Dios les iba a prometer fertilidad si compraban un templecillo de esos. Ahí era totalmente una perversidad tremenda, pero en sí las mujeres, hermanas, eran muy chismosas, inventaban cosas que realmente entre ellos mismos, en los cretenses, no creían. Y investigando, todavía se ve eso en esa isla, que ahora es potencia, amén. Existe cualquier barbaridad de gente pecadora ahí que necesitan conocer del Señor.
Necesitamos ancianas maduras en Cristo, que no se dejen llevar por chismes ni difamación. El mal uso de la lengua destruye la comunión y el testimonio cristiano. Amén. Eso. Y no solo entra en las mujeres, también en el hombre. Porque al igual que el hombre se le habla del vino, también a la mujer, no esclavas del vino, dice. También había mujeres borrachas ahí, que no realmente tenían el vicio, sino que eran glotonas. Que aparte de tener su alimento, eran glotonas y se esclavizaban por el vino. Y entraban en ese porte. Miren, eso es maravilloso, hermano. Efesios capítulo 5, si usted ve ahí, vamos a ver Efesios capítulo 5, verso 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos, dice, del Espíritu Santo. Lo que necesitaban las personas de Creta, no solo las ancianas, sino los ancianos y los grupos que vamos a ver, eran ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo obtenían el Espíritu Santo? En primer lugar, ser sanos en la fe, creer en el Señor, para tener un porte digno de ser llamadas ancianas en la iglesia. Ahora entra la palabra en el verso 3, ahí mismo, dice, maestras del bien. Una anciana debe ser, hermano, una instructora de lo bueno. Debe de educar en primer lugar su hogar, si tiene hijas y hijos, para luego aplicar y ser una maestra en la iglesia. ¿Notó eso? No es fácil, hermanos, tener un privilegio de ser maestro en la iglesia y no saber manejar el hogar, ¿verdad? Es difícil. Tito requiere personas que sean maestras del bien, que su experiencia y testimonio le ayuden a llegar a ese lugar para guiar a los más jóvenes en la vida cristiana, que lo vamos a ver en el verso 4 y 5. Pero necesitamos en la sociedad de hoy en día muchas ancianas, muchos ancianos con un porte digno de enseñar, amén, la sana doctrina. Esa doctrina que le va a ayudar en el amor y en la paciencia. En la sociedad de Creta muchas mujeres vivían ociosamente. Ellas se entregaban a todo tipo de chismes y excesos. Pablo contrasta esto con la idea del cristiano, que las mujeres modelen una vida santa, que no solo es una enseñanza de teoría doctrinal, sino un estilo de vida, hermanos, que se refleje con las acciones, amén. No como el verso 16, que profesaban ser creyentes, pero con las acciones negaban al Señor. Ahora, el porte reverente concuerda que toda nuestra vida es culto a Dios. Y esto aplica para todos. Ese porte no solo aplica para las ancianas, sino para todo el cuerpo del Señor Jesucristo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es maravilloso lo que el Señor enseña, amén. Es maravilloso lo que Pablo quiere que Tito enseñe también. Ahora el verso 4 y 5 dice de Tito 2, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos,
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Que enseñen, dice, hablando de las ancianas mayores, tienen que enseñar con sensatez, hacer que alguien piense sabiamente. Las ancianas deben de enseñar a las jóvenes a vivir con un dominio propio. No es solo dar un consejo, hermanas, sino formar el carácter de las más jóvenes, enseñarles realmente a esas mujeres jóvenes. Se refiere a ese tipo de mujeres muy jovencitas que todavía no se han casado y algunas ya están en compromiso. Muchas jóvenes eran influenciadas por la inmoralidad y el desorden social en Creta. Por eso Pablo insiste en una formación práctica que este hombre Tito lleve un buen consejo a las jóvenes. Pablo sabía lo que había en esa isla, amén. Ahí habían jóvenes que ya estaban casadas. Por eso la palabra dice que las ancianas deben de enseñar a ¿qué? Amar a sus maridos y a sus hijos. Habla del afecto natural y sacrificial en el hogar. No es un amor romántico, hermano, superficial, sino un compromiso, un cuidado y entrega. ¿Cómo se aprende a hacer así? Solamente con la sana doctrina del Señor. ¿Por qué? Porque ahí se miraban personas que no amaban a sus maridos y peor a sus hijos. Desde antes se ve el maltrato, hermano, no al marido, sino el maltrato a los hijos. Madres, propias madres, maltratando a sus hijos. Investigué unas cuantas cosas y en el año 95, hermano, escucha bien, 18 madres mataron más de 250 niños, hablando realmente de que vinieron a este mundo sin ningún propósito. Ahora, Pablo declara que el único que debe de quitar la vida y dar la vida es el Señor Jesucristo. Por eso Pablo habla de la sanidad en la fe, en el amor y en la paciencia, que las jóvenes deben de amar a sus hijos. Había muchas jovencitas ahí que no tenían un amor, una entrega por su familia, por su hogar. Que enseñen a que sean prudentes, dice, sensatas, equilibradas, que sean castas, que sean puras, moralmente limpias, fieles al Señor primeramente y fieles a su hogar y su esposo. La santidad, hermanos, personal es indispensable en la vida en el hogar. ¿Cómo ganamos la santidad? Bueno, ganamos la santidad aprendiendo de la sana doctrina. Eso, practicando la Biblia cada día, amén. Leyendo ese versículo, las ancianas deben de enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos. Y usted dirá, no, hermano, pero no es un mandato directo. Bueno, no es un mandato directo, hermanos. Podemos leer uno más directo, Efesios capítulo 5. Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versos 22 y 24. Dice el apóstol Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí es más directo, amén. Pablo declara esa enseñanza. El propósito no es denigrar a la mujer, dice Pablo. No. El propósito ahí en la palabra es agradar a Dios. ¿Y cómo se agrada a Dios? Obedeciendo su palabra, la sana doctrina. Por eso es que hoy en día, hermanos, hay matrimonios rotos. Porque la mujer desobedece un mandato divino. Y con ayuda del hombre también, porque el hombre, con un poquito de autoridad que le da el Señor, quiere tener toda la autoridad, amén. Y vienen los problemas.
Y un matrimonio, ahí en Creta, muchos que no se respetaban en sí, se destruían. ¿Y sabe cómo se destruían, hermanos? Con chismes, con personas murmuradoras. Por eso Tito dice, ancianas, enseñen a las jóvenes a amar. ¿Por qué a las ancianas? Porque las ancianas ya habían pasado por eso y eran maduras espiritualmente. Sabían lo que era un chisme, sabían cómo ganar una calumnia, sabían cómo confiar en el Señor en medio de la adversidad, pero su matrimonio en el Señor había durado más y más y más. ¿Por qué? Porque confiaban en el Señor. Habían aprendido a ser sanos en el amor, ese amor ágape, que solo viene de parte del Señor. Cuidadosas de su casa, que significa trabajadoras en el hogar. No significa que la mujer esté solamente aseando su hogar, no significa eso. Muchas mujeres me han dicho, hermanos, no aquí, me dice, hermano, el versículo ese de Tito, que dice que debemos de ser cuidadosas con nuestra casa, eso me implica a mí, hermanos, de que yo debo de asear mi casa todos los días. Pero el verso no habla de eso, hermano. El verso lo que quiere hablar y decirle a la mujer es que su prioridad es el hogar, que su prioridad es la familia, que su prioridad es que debe de atender primeramente a su esposo y sus hijos. Pero en Creta habían personas que eran cuidadosas de lo material y no eran cuidadosas con su familia. Y espiritualmente estaban destruidos los matrimonios, hermano, por ese tipo de cosas. Y miren que esas enseñanzas son matrimoniales y tienen un significado muy grande. Y no se termina de hablar de eso, ¿verdad? Porque hay mucha enseñanza en cuanto a eso, pero Tito solo da un adorno nada más de lo que debían de enseñar las mujeres cuidadosas de su casa. Embellezcan el hogar, no aseando su casa. No se mira limpio su hogar si usted barre y trapea todos los días, no. Lo primero es tener amor en el hogar, amén, y paciencia. Eso, hermanos, embellece el hogar. ¿Por qué? Porque aprendemos a vivir bajo la sana doctrina. Luego dice que sean buenas, enséñeles que sean bondadosas, de un buen carácter generoso, que requiere un espíritu servicial y noble, que quieran servir al Señor primeramente. Sujetas a su marido, colocarse bajo orden voluntariamente, hermano. No implica inferioridad, mujeres. No implica que la mujer es inferior al hombre, sino que implica que es un orden divino que dejó el Señor. ¿Y quién, hermanos, contra un orden divino? ¿Quién podrá? Nadie. Hay que obedecer la palabra. No crean, mire, uno como hombre me tocó dar consejería a un matrimonio y yo solo tenía como 6 meses de matrimonio, hermano. Y era bien difícil para mí, ¿verdad? Porque lo que se vive en matrimonio, parejas de 40 años, hermanos, qué increíble, ¿verdad? Tienen muy bonitas experiencias que contar. Y créanme que el Señor, yo le dije, ayúdame aunque sea a dar una palabra de ánimo, porque no sé nada. 6 meses de matrimonio y me iba muy bien y me va muy bien, ¿verdad, hermano? Y le digo yo a esa mujer, yo sé que es difícil estar sujeto a su marido. Créame que es difícil estar sujeto al Señor. Amén. Y uno como varón, hermano, tiene que estar sujeto al Señor. Tiene que obedecer al Señor, hermano. Es la cabeza del hogar. Todo va para uno. Todo lo que sucede en el hogar, hermano, entra primero por la cabeza del hogar. ¿Y quién cree que es? El hombre, hermano. Y es difícil, no es fácil. Cualquier cosa que su hijo haga, el hombre tiene que estar ahí orando, clamando al Señor, que las cosas puedan cambiar,
que haya amor, que haya paciencia, esperanza. Por eso el mandato de estar sujetas a su marido no implica inferioridad, implica un orden divino que debemos de obedecer al Señor. Usted dirá, hermano, pues eso no quiere nada de sentido. Bueno, la última parte, hermano, del verso 5 va a tener mucho sentido. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mire eso es algo penetrable en la vida de alguien. Si usted actúa con rebeldía, si usted dice, mi marido no me manda, que yo no voy a obedecer la Biblia, entonces la palabra de Dios está siendo blasfemada. Y eso, hermanos, es un grave problema. Usted sabe lo que es la blasfemia del Espíritu Santo, amén. Y no quiero asustarle. Pero ese es un grave problema, que eso crece y crece cada día. El testimonio del Evangelio, hermanos, debe de ser en una vida familiar llena, primeramente, de amor al Señor y paciencia al Señor. ¿Para qué? Para que la casa tenga adornos espirituales y tenga la mayor unanimidad posible ahí. Que usted va a la casa de alguien y lo primero que usted ve es el reflejo de la acción de que Cristo está ahí, amén. Y eso es muy agradable, hermano. Ver que muchas veces se comparten ciertas cosas. Aunque la mujer es cuidadosa de su casa, también da un punto para que el hombre aprenda y sea cuidadoso de su hogar también, no solo la mujer. El Señor no quiere una vida familiar desordenada. El Señor quiere un buen testimonio cristiano. En la cultura pagana de la isla de Creta, habían matrimonios con libertinaje y un desorden moral. Mientras los esposos trabajaban, las mujeres jóvenes iban a saciarse con el vino. Eran muy diferentes. Luego, ya llenas de vino y borrachas, venían los chismes. Y entonces al llegar al hogar, hermanos, eran pleitos y blasfemaban contra la palabra del Señor. Y miren que investigando la palabra del Señor, si Pablo manda esa carta, no solamente era para los rebeldes, sino que la iglesia se estaba contaminando. Una, porque no había líderes prudentes que enseñaran eso, amén. Pablo ya estaba viendo jovencitas en medio de la iglesia hablando de no estar sujetas, o de hombres mentirosos que decían conocer a Dios, pero con las acciones lo negaban. Era necesario esa carta. Era necesario que Tito llegara a ese lugar y enseñara. Pero ¿quiénes eran los pilares? Los ancianos y las ancianas. ¿Para qué? Para que los jóvenes tuvieran un buen ejemplo agradable, hermanos. La enseñanza no solo es en el púlpito o cualquier cosa por el teléfono. Miren, en el teléfono hay un montón de cosas, hermanos, que aman al Señor. ¿Ha visto usted eso? Aman al Señor a cada rato en el estado mundano. Yo he visto gente mundana que pone un estado y dice, gracias, Señor. Permíteme hoy sobrevivir a 4 cervezas más. Tengo un amigo que así puso, hermano, un estado. Dame vida, Señor, porque hoy me voy a echar 4. Todo un viernes. Dame vida, Señor. Y ciertas cosas más. Otras personas dicen, dame vida, Señor, porque hoy quiero viajar a tal lugar o cosas así. O dame vida, Señor, porque hoy estoy en busca de una esposa o esposo. Pero jamás va a ver usted. Jamás va a ver usted, como en el libro de Santiago, si Dios quiere o si Dios lo permite. Jamás va a ver usted esas palabras. Y uno dice, pucha, y el hermano predica.
sea, profesa que conoce a Dios, amén. Y tal vez un estado, esas son personas no serias, amén. A mí me han dicho, hermano, yo quiero una reunión con usted. Con esto termino, hermano. Me dijo una persona, hermano, yo quiero reunirme con usted. Muy bien, hermano, quiero que ores por mí y ciertos hermanos de la iglesia. Pero no me traigas a aquel hermano, porque es muy chabacán. Y todo lo que le cuento lo saca a la luz. Hermano, eso es horrible, hermano. ¿Verdad que es horrible, verdad, hermano? No son líderes serios. Tito no requiere ese tipo de personas. Tito requiere ancianos serios, de respeto, amén. Que si usted le cuenta algo, hermanos, guárdeselo y ore al Señor. ¿Sabe por qué? Porque eso es sana doctrina. Y por medio de lo que usted hace, el joven se va a acercar a usted y le va a decir, hermano, gracias porque estoy sano en la fe. Porque usted me llevó en oración, yo pude ver ya realmente la mano poderosa del Señor en mi vida. Oremos, hermanos, por aquellas personas que realmente se contaminan muchas veces con cosas que no deben de entrar en la iglesia ni en nuestros hogares. La vida cristiana, hermanos, tiene que tener el orden, el respeto y el amor. Y sobre todo su familia y mi familia deben de glorificar a nuestro Señor y único, hermanos, Salvador. Amén. Oramos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar una vez más en tu casa de oración, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, Señor, que nos permite poder aprender de lo que tú pusiste en la boca de aquellos hombres, Señor, y ahora nos están sirviendo como una guía para nuestras vidas, Señor, para poder aprender, para poder conocerte aún más, Señor, y para saber, Señor, que realmente necesitamos aprender de la sana doctrina, Padre, para que podamos ser sanos en muchos aspectos, Señor, y poder aprender a ser serios, prudentes, Señor, para poder ser personas en orden, poder amar, poder exhortar con amor, Señor, y muchas cosas más que tu palabra lo requiere, Padre. Ayúdanos que tu palabra pueda impactar a cada uno de nuestras vidas, Señor, y sobre todo ponerla en práctica, Padre. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por cada himno que se entonó, por cada especial, Señor, por cada privilegio, Padre. Reconocemos que solo tú, Señor, eres capaz de hacer cualquier cosa fuera de lo normal, Señor. Solo tú puedes, Señor, quitar y solo tú puedes, Señor, poner la vida, Padre. Gracias porque todavía nos mantienes con vida, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar esta vida, Señor, sirviéndote, Padre, para que aquel día, Señor, cuando estemos ante ti, no seamos como ese tipo de personas reprobados, Señor, sino como siervos aprobados, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor le bendiga.